Así es que vamos a ver un versículo que es bien interesante en la Biblia para entender más sobre su soberanía, y esto nos va a ayudar a ser efectivos, a ser eficaces en la oración, porque para ser poderosos en oración, ¿cuántos quieren ser poderosos en oración? Ser poderoso en oración es recibir respuestas. Sí, no es sentirse empoderado y todo por el estilo como normalmente se dice. No, realmente el poderoso en oración es aquel que sabe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pero hay un versículo en la Biblia que es bien interesante. Acompáñenme a Lucas capítulo 9. Vamos a leer dos versículos, el 57 y el 58. Está hablando aquí un momento en que Jesús está con la gente, con los discípulos. Dice: yendo ellos, uno le dijo, o sea, a Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué tremendo, ¿no? Miren, a veces le decimos o le prometemos cosas al Señor que ni siquiera sabemos qué le estamos diciendo. Es que esto es una declaración tremenda, ¿sí? Le dice Señor, le dice, o sea, le está llamando Señor. Pero a veces ese Señor solo sale de labios para afuera, porque realmente este hombre, que vamos a ver quién era, realmente no tenía al Señor como su Señor. Y eso nos pasa mucho a nosotros, que decimos Señor y Señor pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Estamos? Entonces él dice Señor y dice: te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, renuncio a lo que yo quiero para seguirte a ti. Bueno, entonces mire cómo el Señor Jesús conoce las intenciones, los motivos del corazón. Él ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuánto lo cree? Él se dio cuenta que este hombre solo le estaba diciendo esto por muchas otras razones, quizás por jactancia, quizás por impresionar a Jesús. Pero Jesús vio lo que había en el fondo, y entonces le dice, que parece algo como que Jesús se hubiera ido por otro lado, pero hay toda una enseñanza acá. Le dice, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y luego narra de otro que le dijo: ay, pero me va a quedar solo con este hombre. Veamos quién es en Mateo capítulo creo que es 6 o 9, aquí lo dejé apartadito, 8, Mateo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente. ¿De cuánta gente? Muchos son los seguidores, los fans, pero pocos los discípulos. Y dentro de los discípulos, pocos los escogidos. Y dentro de los escogidos, pocos los fieles. Y dentro de los fieles, pocos los verdaderos. Amén. Esa es la realidad. Eso está en la Biblia. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. O sea, aquí está hablando lo mismo que vimos en Lucas, solo que allá solo dice un hombre. Aquí ya dice que era un escriba, un teólogo de aquel tiempo. Un escriba era alguien que sabía las escrituras, que le enseñaba la escritura, la Torá al pueblo. O sea, vino un teólogo y le dijo: maestro. Sí, este ya le llamó maestro, porque él era un maestro, el teólogo, ¿verdad? Era un maestro. Entonces, y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Lo mismo que ya leímos. Dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, ¿qué cosa? Su cabeza. Este hombre le está diciendo: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice: el asunto es que las zorras tienen una guarida. Ellas deciden de arriba saya, mandan en su guarida, hacen su guarida a la manera que ellas quieren y como quieren. Las aves del cielo tienen nidos, hacen su nido a su gusto, gobiernan en su nido. Creo que ya la va captando. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y la palabra cabeza, en hebreo la palabra rosh, en griego es otra palabra, pero viene significando casi lo mismo. Pero en conclusión, cabeza significa soberanía, significa gobierno,
significa el principal. Usted lo puede ver en la concordancia de Strong después. ¿Sí? Significa ser el capitán, ser el principal, ser el soberano, ser el que gobierna. Eso es cabeza. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Mira, las zorras tienen donde poner su gobierno, su soberanía, ahí en sus guaridas. Las aves del cielo ponen su gobierno, su soberanía en sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no ha encontrado dónde poner su soberanía, su gobierno, dónde ponerlo a reposar, dónde establecer. No ha encontrado a alguien, dijo Jesús, que tenga la disposición, que tenga la actitud para que mi soberanía esté sobre él, descanse sobre él, repose sobre él. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tienen un lugar para que la soberanía anda arriba saya de Jesús repose? ¿Cuántos de nosotros tienen la disposición que Él sea el soberano total, absoluto de todo lo de su vida? Creo que el Señor Jesús ha encontrado muy pocos a estas alturas hoy. Porque la mayoría nos resistimos a que Él ponga su soberanía, su gobierno sobre nosotros. A veces porque nosotros queremos seguir viviendo como queremos aparentemente disfrutar de lo que hacemos, decidir por nosotros mismos, vivir donde quiero, incluso en la iglesia servir en lo que a mí me gusta. Otros por miedo. Es que si me entrego totalmente al Señor, entonces igual ya no voy a poder hacer lo que quiero, y peor si me va a decir que me vaya a otro lado. Yo les ponía en la mañana en el primer servicio el ejemplo de Abraham, que todos admiran a Abraham por su riqueza, pero sabe que Dios no admira a Abraham por su riqueza, porque de todas maneras fue Dios quien se la dio. ¿Sabe qué se admiraba Dios de Abraham? Y es lo que usted y yo debemos de admirar de Abraham, que Abraham sí estuvo dispuesto a hacer un lugar donde la soberanía del Señor reposara. Es por eso que cuando Dios le dijo a Abraham, Cristo le dijo, porque es Cristo, Jehová es Cristo. Él es el único mediador entre Dios el Padre y nosotros los hombres. Él es el que siempre ha acompañado a los hombres desde el Génesis hasta lo último, porque Él dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, si son mis discípulos. Entonces Abraham estuvo dispuesto. El Señor le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham no le puso ningún pretexto. Empacó sus cosas, agarró sus cosas y dijo: bueno, adiós. ¿Y a dónde vas, Abraham? ¿Qué estás haciendo? Voy porque mi Señor, mi dueño, me está diciendo que me levante y que me vaya. Y si Él lo dice, yo lo voy a hacer. Eso es que el gobierno y la soberanía de Dios repose sobre nosotros. Platicaba yo con mi esposa hace unos días sobre muchos hermanos, y qué bueno, por en un sentido quieren tener el manto pastoral, quieren ser pastores, quieren ser el otro, pero no están dispuestos a hacer lo que Jesús quiere. Quieren ser pastores, quieren servir donde ellos se sienten bien, donde les gusta. No están dispuestos a hacer el mínimo esfuerzo ni pasar ningún tipo de problema, padecimiento, con tal de seguir a Jesús donde quiera que Jesús los lleve. Este hombre le dijo: yo te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, realmente Jesús lo vio y dijo: no, tú no estás dispuesto a ir a donde yo quiero que vayas, a donde yo quiero ir. Porque yo te voy a llevar a valles de sombra de muerte, te voy a llevar por un camino que no mucho te va a gustar. No creo que estés bien decidido. Lo más seguro es que vas a tirar la toalla, porque no queremos seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya. Y Él nos va a llevar por un camino que el Padre ya planeó para nosotros, por una senda, por un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos captamos que Dios tiene planes de bien. ¿Cuántos saben que Él tiene planes de bien para nosotros? Tiene planes de bien para darnos un futuro, para darnos esperanza. Pero cuando ya vemos el plan, decimos: no, Señor, está bien, aquí donde estoy está bien, pero no te metas más conmigo. Aquí yo mando, aquí yo soy el soberano. Yo decido en qué trabajo, yo decido qué negocio hago, yo decido cuánto tiempo te dedico. Pero es que yo quiero ser un ministro que... ¿Estás dispuesto a ir a Reu? ¿Quién le puede decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero dispuesto. Y se dice: pero es que fíjate que no hay carro. Es que hablamos con mi esposa de cómo era antes, ¿verdad? De verdad, antes a alguien decía:
aquel anhelo de ser pastor, dice, vas a ir a abrir obra a Campo Blanco, donde no hay nada, y se iban a ese lugar. Conocemos algunos ministros que ahora de verdad tienen un gran ministerio, son buenos ministros. Ya la mayoría de ellos se murieron porque son de la generación que todavía tenía un poco de temor de Dios, pero se iban. El apóstol Romeo me contaba que él como supervisor de pastores, a él lo mandaban. Algunos saben quién es el apóstol Romeo Guerra, él era nuestra cobertura, ya está con el Señor. Pero él me decía que, mira, fíjate que a veces me tocaba ir a dejar a alguien que empezaba en el ministerio y lo iba a dejar en un lugar, y dice que él le daba lástima que no había nada, él de su bolsa le dejaba a veces algo. Allí empezaba, pero esa gente dispuesta, gozosos, porque le iban a servir al Señor. Tal vez a veces se salían un poco del guacal en eso, pero ahí estaban. No ponían peros, no ponían pretextos. Se vendían totalmente al Señor. Dejaban que Él reposara su cabeza, su soberanía sobre ellos. Y Dios los empezaba a respaldar. Conocemos a varios así. No le estoy diciendo que ahorita usted vaya y renuncie y cierre su negocio. No, lo importante es qué quiere Dios que haga y hacerlo. Preguntarle, Señor mío, Dios mío, ¿cuál es el plan para mi vida? Pero eso es para valientes, porque a lo mejor, póngale, el Señor le dices tú, Señor, ¿cuál es el plan para mi vida? Y Él te dice, estás donde no quiero que estés. Te me vas a tal lado. Uy, Señor, para ahí qué feo. Sí, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres mi gobierno, mi soberanía, o quieres seguir con tu soberanía carnal? Entonces, mis hermanos, Jesús les dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mire, mis hermanos, y Jesús fue hecho para ser cabeza de la iglesia. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19. Usted ya conoce Efesios 1, ¿verdad? Donde está la oración que el apóstol Pablo hacía. Pero en esa oración Pablo habla de, oraba para que nosotros conozcamos, porque es para nosotros también esa oración, y nosotros la hacemos, la hemos enseñado. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué más? La cual operó en Cristo. Está hablando de su poder de resurrección, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué más dice? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, que dice, en el venidero. ¿Qué más? Y sometió, vea lo que el Padre hizo con Jesús, porque se humilló hasta lo sumo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Sobre cuántas? Sobre todas las cosas a la iglesia. Y le tengo noticias, la iglesia es usted y yo. Nosotros le llamamos iglesia también, y sí lo es, a congregarnos, pero la palabra claramente dice que cada uno de nosotros somos casa de Dios, somos iglesia. Y a veces al no entender eso es que han salido tantas cosas, ¿verdad? Que es que la iglesia va a ser la esposa del Cordero. Sí, pero acordemos que la iglesia es cada uno, no es toda la iglesia en general, no, nadie se va a meter colado. Estamos, hay que entender bien eso. Pero acá claramente dice que el Padre, ¿sí?, lo dio por cabeza sobre ¿cuántas? Dígalo otra vez. Sobre todas. ¿Y qué es todas? O sea que la voluntad perfecta del Padre, ya siendo nosotros salvos, habiendo recibido esa bendita salvación de nuestra alma de la paga del pecado, habiendo sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, comprados de vuelta para el Padre, porque estábamos vendidos al pecado, eso es lo que dice la Biblia, y fuimos comprados a alto precio con la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora la voluntad del Padre para cada uno de nosotros que somos iglesia es que Cristo sea nuestra cabeza en todas las cosas de nuestra vida, no solo en unas. Es que por estar, mire, en esa ambivalencia, no sé si lo expresé bien, estar con un pie acá bajo mi soberanía y otro pie acá bajo la soberanía de Él, por estar en esa situación es que tenemos tantos problemas. Es por eso que sufrimos. Sí, ¿sabe cuál es la causa de todos nuestros problemas? El resistirnos al gobierno, a la soberanía del Señor Jesucristo. Esa es la causa de los problemas. Crecer espiritualmente, al final, ¿de qué se trata? Es de llegar
al punto en que Jesús es mi Señor. Es por eso que en el tabernáculo de Moisés, la estatura del varón perfecto, llegar hasta el lugar santísimo, que es la cabeza del Señor Jesús, tener su cabeza sobre nosotros. De eso se trata. Mire, esa es toda la guerra. Esa es toda la lucha que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? La lucha que tenemos es entre la soberanía de Dios y mi soberanía carnal. Reflexionemos. Ese es el pleito que tenemos. Eso es lo que nos hace sentir incómodos. Eso es lo que nos molesta, porque las cosas no siempre salen como nosotros queremos, o no nos dan las cosas como nosotros queremos, y nos enojamos. ¿Por qué? Porque queremos que sea como nosotros decidimos, como nosotros determinamos, viviendo bajo nuestra soberanía carnal. Pero Dios dispone que sea de otra manera. Dios dispone que otra persona tenga ciertas actitudes conmigo que no me gustan. Entonces me molesto, me enojo, en lugar de ser agradecido con Dios y decirle: bueno, Señor, esto no está muy bonito, pero tú eres soberano, porque escrito está: Él es Jehová Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra y en todo lugar. Y ese abajo de la tierra, para los que llevan las enseñanzas los miércoles, es en las profundidades, en los abismos, abajo en la tierra. Está hablando del centro de la tierra. Porque si usted dice: ¿cuál es el abajo en la tierra? Pues si es una pelota, ¿cuál es abajo? Depende de donde la vea usted, ¿o no? Cuando dice abajo en la tierra, está hablando de las profundidades del Seol. Él es Jehová Dios, arriba en los cielos y en las profundidades. Entonces, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Aquí es cuando Jesús se humilló. Este Filipenses 2 de verdad es poderoso. Dice de Jesús: si estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cómo? Ese es el secreto. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y Él te va a levantar cuando sea tiempo, cuando ya el proceso termina. Así funciona, así opera, no hay atajos. ¿Estamos? Lo que no nos gusta de Dios es el proceso. ¿Por qué lo tienes que hacer así, Dios? ¿Por qué permites eso en mi vida? ¿Hasta cuándo? No es justo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Peleando con la soberanía de Dios, porque quiero que sea mi soberanía, lo que yo pienso, como yo quiero, como yo decido, a mi criterio. ¿Le hace sentido esto? Entonces, mire, de Jesús, estando en la condición de hombre, Él, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo. ¿Tenemos alguna excusa delante de Jesús para decirle: yo no me puedo humillar, Jesús? Si Él, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros y en nuestra condición sí se humilló, siendo el Dios, siendo el santo, siendo el justo. ¿Hay alguna excusa valedera de parte nuestra? No, ninguna. Entonces dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa actitud, vea pues, por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en las profundidades, en el Seol. Créame que va a llegar un día en que todos los que están en el infierno y después en el lago de fuego, va a llegar un día en que todos van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es el Señor. No van a salir de ahí, pero van a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora me quisiera meter, porque aquí hay tanto, pero ¿quién va a hacer que ellos doblen su rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor? ¿Sabe quién? Aquellos que llegaron al nivel de tener a Jesús como su cabeza, como su soberano. Expliqué en el primer servicio, hoy en la enseñanza, cómo cuando lo ponemos, llegamos a ese nivel, Él se vuelve para nosotros una corona de gloria, de brillo, de su amor, del amor de Dios. Estas personas que son los que Dios mediante estaremos en el monte Sión celestial. A veces cuando me veo a mí mismo pienso que estoy muy lejos de eso, pero creo que Dios sí puede completar la buena obra, porque lo que es imposible para mí, para Él sí es posible. ¿Usted lo cree también? Entonces, mis hermanos, mire, cuando se tenga esa gloria, esa corona de gloria, de ese brillo, de la gloria, del amor de Dios, porque ¿qué manifiesta al final de cuentas la gloria de Dios? Lo que Él es, y Él es amor.
Estamos. Entonces, mis hermanos, esa gloria de amor y estos vencedores que estarán en su monte Sión, de acuerdo a Apocalipsis 14, 1 al 4, mis hermanos, del grupo del carácter de los 144,000, cuando entran, van a tener la capacidad de entrar al lago de fuego. Y cuando entran al lago de fuego con esa gloria de amor, eso es lo que va a mostrarle a los otros, que se disfrutan más, es más satisfactorio, más placentero disfrutar la soberanía de Dios, el amor de Dios, que el tormento que están teniendo estando bajo su propia soberanía. Y miren, mis hermanos, esto es poderoso. Jesús le dijo a este escriba: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero le tengo noticias. Hubo un lugar donde Jesús se encontró donde poder reposar. ¿Y sabe dónde reposó? En un lugar que era nuevo, nadie lo había usado, estaba totalmente limpio, y era la tumba que tenía José de Arimatea. Cuando Jesús fue llevado a la tumba, él estaba envuelto su cabeza en un sudario, ¿se recuerda? Allí reposó su cabeza. Y para darnos una enseñanza y una lección, cuando Él resucitó, Él se tomó la molestia. No dejó las cosas tiradas como quizás alguno dejó en su cuarto. No. El Señor Jesús agarró ese sudario y lo dobló cuidadosamente y lo dejó allí, como una enseñanza para los discípulos de aquel tiempo y para nosotros, que Él, el lugar donde encuentra donde reposar su gobierno, su cabeza, su soberanía, es en esos lugares en los que nosotros ha muerto esa soberanía carnal que nosotros tenemos. Cada entrega que le hacemos a Jesús, cada rendición que tenemos a Él, cada muerte que experimentamos. Pablo dijo: todos los días muero. O sea, todos los días renuncio a mi propia soberanía. Conforme Dios me va mostrando, voy entregando, voy rindiendo. Cada vez hay menos de mí, más de Él, menos de mi soberanía, más de su soberanía. ¿Por qué? Porque cada lugar en el que yo muero, mis hermanos, se convierte en una tumba limpia, lavada con la sangre de Cristo Jesús, donde Él puede poner su gobierno, puede poner su soberanía, puede poner su reino en nosotros. Porque la manera de encontrar la vida, de alcanzar la vida del reino de Dios, ¿se recuerda qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar en sí, es una dimensión de vida, aunque también hay lugar, pero más es una dimensión de vida. Romanos 14, 17, por favor. Recordemos que es el reino de Dios, para que nadie nos engañe. Recordemos, tengamos entendimiento que es el reino de Dios. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por obra del Espíritu Santo. El reino de Dios es tener una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia. ¿Qué tipo de justicia? Una vida en la voluntad de Dios. Eso es lo único que nos va a dar paz, nos va a dar gozo, mis hermanos. Por lo tanto, cuando morimos a nuestro reino carnal, a nuestra soberanía, miren, mis hermanos, es el único lugar donde vamos a encontrar paz y reposo. Porque cuando alguien se muere y su cuerpo se va a la tumba, ahí hay paz, ahí hay reposo. Vaya al cementerio, si no hay gente, a ver qué paz la que se respira ahí en algunos lugares. Entonces, mis hermanos, Jesús está buscando dónde reposar su cabeza, dónde reposar su gobierno, dónde reposar su soberanía. Y el único lugar es donde nosotros hemos muerto a nosotros mismos, con lo que vamos entregándole cada día. ¿Me está escuchando? Cada día. Y eso hace que cada vez su soberanía sobre nosotros. Y mis hermanos, eso nos va a dar poder para orar. Lo expliqué en el primer servicio. Porque cuando tenemos su gobierno, su soberanía en nuestra cabeza, sabe qué va a suceder con nuestra mente. Porque esa soberanía va a permear nuestra mente. Esa soberanía, esa gloria de su soberanía, de su gobierno, va a permear nuestra imaginación, nuestra cabeza. Es más, Él ya hizo algo para que seamos liberados, sanados de nuestra propia soberanía en nuestra mente carnal. Es por eso que a Él le pusieron una corona de espinos. Y se recuerda que cuando a Él le tejieron una corona de espinos,
Yo no sé si usted conoce o ha visto la planta de esos espinos. Son unas espinas bien grandes que debe ser sumamente doloroso. Pero no solo se la pusieron, sino está escrito ahí en Mateo. Acompáñenme para que veamos eso. En Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31, para que entendamos un poco lo que Jesús hizo por nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y vean lo que hicieron. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Se estaban burlando de su soberanía, de su gobierno, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y uno dice: qué bárbaros. Pero así somos nosotros. Cada vez que nos resistimos a su soberanía, a su gobierno, a su voluntad, estamos haciendo lo mismo. Salve, rey de los judíos, aquí el que manda soy yo. No lo hacemos de manera consciente, pero sí lo hacemos de manera inconsciente. Y como no nos damos cuenta porque no tenemos entendimiento, no se nos ocurre arrepentirnos de todo ese escarnio, esa burla que hacemos de su gobierno y su soberanía. ¿Me está escuchando? Entonces le dice: mire, salve, rey de los judíos. Ahora el siguiente versículo, vea lo que hicieron. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ya tenía la corona. Imagínense, cada golpe que le daban enterraban esas espinas en su cabeza. Si me metiera a profundizar en eso, de esa sangre que brotó de su cabeza y de esas espinas, la gente no lo vio visiblemente, pero por los principios lo sabemos. Esos espinos se convirtieron en una zarza ardiente del amor de Dios. Y esa sangre, Él soportó ese dolor para proveer la sangre que pueda venir a limpiar nuestra mente, nuestra imaginación de esta soberanía carnal que tenemos. No hay excusa para no poder decir: Señor Jesús, si estoy dispuesto y si puedo aceptar, si puedo dejar que tú gobiernes en mi vida, que tú seas el soberano. ¿Por qué? Porque la resistencia que hay en mí puede ser lavada, limpiada, quitada con el poder de la sangre de Cristo que brotó de su cabeza, de esa corona de espinos. Solamente es decirle: Cristo Jesús, clamo tu sangre que brotó de tu cabeza, esos espinos. Lava mi mente, lava mi cabeza, lava mi imaginación de todo prejuicio, de todo lo que en mi mente se levanta en contra de ti, de todo, como dice la palabra. Cristo, lávame de todo argumento, de toda altivez, de toda fortaleza que en mi mente se levanta en contra del conocimiento de ti, de todo este miedo que tengo de consagrarme a ti totalmente, de todo este miedo que tengo de vivir para ti porque pienso que mi vida va a ser aburrida. Cristo, lava mi mente, mi cabeza con tu sangre que brotó de tu cabeza, porque para eso Él derramó esa sangre. Eso es lo que hay que hacer: ser sinceros, ser honestos, decirle: Señor, tengo miedo de vivir para ti. Pienso que va a ser aburrida mi vida, se lo digo por experiencia. Yo tenía miedo, pensaba que iba a ser aburrida mi vida. Es más, tenía miedo de ser cristiano porque pensaba que mi vida iba a ser aburrida, porque ya no iba a ser todo aquello que yo estaba acostumbrado a hacer. Pero bendito Dios, después que uno da el paso y se va metiendo, Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí va a hallar la verdadera vida. Y va, si no encuentra uno la verdadera vida, el gozo. ¿Sabe qué encuentra uno? La vida del reino de Dios, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia. Eso es lo que uno encuentra. Pero hay que dejar que Él lave nuestra mente, nos libere de nuestra soberanía carnal. Y cuando eso sucede, mira, acompáñeme a lo que dice en Filipenses 4:8. De verdad cambia nuestra manera de pensar, mis hermanos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y lo único que encontramos justo, honesto, verdadero, de buen nombre, anda ribasaya, es Cristo Jesús.
tener su mente. Porque tener su gobierno, su cabeza sobre nosotros, es tener al Padre sobre nosotros, porque el Padre es cabeza de Jesús. Ahí ve el video de la primera enseñanza, porque expliqué qué pasó con Jesús cuando fue bautizado en agua. Hay un misterio que sucedió allí, que está para nosotros también. Amén. Solamente hay que clamar su sangre. Y yo le voy a invitar a que lo hagamos, porque necesitamos tomar la decisión valiente, decirle: Señor, sé tú y no yo, tu voluntad y no la mía, Señor. Que el tiempo que me queda de estar en esta tierra, Señor, yo pueda existir y vivir para ti, ya no para mí, porque está escrito que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero Señor, yo ya no quiero ser de este montón. Yo quiero ser de los valientes que buscan lo que es tuyo, tus intereses, tu voluntad, tus propósitos, tus planes, para que todo tu propósito por el cual me creaste, porque por Él, por medio de Él y para Él fuimos hechos, todo tu propósito tenga pleno cumplimiento en mí, para gloria de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie, le vamos a pedir al Señor. Un versículo, 2 versículos, todo lo que nos enseña. ¿Se da cuenta cuántas cosas hay ahí? A veces leemos esos versículos y pasamos de largo. Pero qué mensaje el de Jesús. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dónde poner su gobierno, su soberanía. Pero mis hermanos, seamos de aquellos en los que Jesús puede recostar su cabeza, su soberanía. Que seamos para su deleite, para descanso de Jesús y del Padre. ¿Me está escuchando? ¿Qué dijo el Padre de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, deleite, descanso, no me da dolores de cabeza. Seamos nosotros de ellos, teniendo la soberanía de Jesús sobre nosotros. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y no piense que es con nuestras fuerzas. Solo es de decirle: Señor, yo sí quiero. Y Él se va a encargar de producir de a de veras el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros, para tener deleite. Porque la clave es llegar a tener deleite en su gobierno, en su soberanía, en la forma que Él gobierna mi vida, en lo que Él permite en mi vida. Tener deleite, deleite porque se está haciendo su voluntad. Quizás es un momento doloroso, un momento de crisis, pero tener deleite que su plan se está cumpliendo en mí. Por eso Jesús dijo: mi comida, o sea, lo que me llena, lo que me satisface, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Tengo deleite en la voluntad del Padre. Amén. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por confrontarnos también, Señor, porque no tenemos idea, Señor nuestro y Dios nuestro, de cuánto nos hemos opuesto a tu gobierno, a tu soberanía. No tenemos idea de cuánto hemos pecado, Señor, contra ti, Padre eterno, oponiéndonos, resistiéndonos, enojándonos por tu gobierno, por tu soberanía, por lo que tú permites en nuestra vida. Señor, perdónanos. No entendíamos realmente y no queremos estar fuera de tu voluntad. No queremos estar fuera de tu gobierno, fuera de tu soberanía. Queremos estar bajo tus alas, bajo tu sombra, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente, haya descanso, haya seguridad, haya paz. Señor nuestro, no queremos seguir bajo nuestra propia soberanía, que solo nos causa dolor y problemas, que solo nos aleja de ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre eterno, te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos perdón en esta hora por todo lo que nos hemos rebelado en contra de ti. No tenemos idea de cuánta rebelión hay en nuestro corazón. Rebelión contra tu gobierno, tu soberanía, Señor nuestro y Dios nuestro. Pero hoy nos arrepentimos y te suplicamos que nos perdones, y te suplicamos socorro oportuno, como está escrito:
Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Mi socorro viene de arriba. Mi socorro no viene de abajo, no viene de las personas. El socorro que necesito solo puede venir de ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Porque solo tu sangre, Cristo, solo la virtud de tu palabra y tu fuego santo me pueden liberar y sanar de mi propia soberanía carnal, rebelde, que se opone a ti. Sálvanos, Cristo Jesús. Sálvame, Cristo, sálvame de mí mismo. Vamos, pídele de corazón: Cristo, sálvame de mí mismo, sálvame. Solo tú me puedes salvar, Señor Jesús. Quiero ser como tú, que siempre te has deleitado bajo la soberanía del Padre. Así quiero yo deleitarme bajo tu soberanía, bajo tu gobierno. Señor, ayúdanos a tener convicción. Que sea lo que sea que tú nos des o permitas, siempre nos das lo mejor, lo que más nos conviene en este proceso de restauración a tu imagen. Señor, enséñanos y ayúdanos a deleitarnos en tu gobierno, en tu soberanía, en tu voluntad para nuestra vida, tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Y danos, Señor, conocimiento, entendimiento de tu voluntad, para que ya no vivamos conforme a nuestra propia voluntad, sino de aquí en adelante, Señor, seamos conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad y movernos en tu voluntad, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Porque nada vale la pena fuera de tu voluntad, Señor nuestro y Padre nuestro. Nada vale la pena fuera de tu voluntad. Queremos tu voluntad en nosotros. Queremos tu cabeza sobre nosotros. Queremos tu soberanía sobre nosotros. Que tu cabeza repose sobre nosotros, Señor Jesús. Eso te suplicamos, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra resistencia. Señor Jesús, establece tu gobierno. Padre, establece tu reino en cada uno de nosotros. Padre bendito, Padre santo, yo renuncio a mi propia soberanía. Yo renuncio, Señor, a mi soberanía carnal, a querer vivir independientemente de ti. Yo renuncio, Señor, yo renuncio. Desecho de mi corazón toda rebeldía. Vamos, hágalo, libérese usted mismo. Está escrito en el libro de Tito: renunciando a toda impiedad. Renunciemos a toda esa impiedad que se levanta en contra del gobierno, la soberanía de Dios. Yo renuncio, Señor, yo renuncio. Y aquí estoy, Señor. Elijo humillarme bajo tu poderosa mano. Elijo rendir mi propia soberanía a tus pies, Señor Jesús. A tus pies, Señor Jesús. Y clamo tu sangre que brotó de tu cabeza con esa corona de espinos. Clamo esta sangre bendita tuya, Cristo, para que limpie mi mente, para que lave mi imaginación, para que santifique mi mente, mi imaginación, mi cabeza, y me liberes de toda duda, de toda incredulidad, de toda duda que tengo de tu gobierno, de tu soberanía, de esta falta de confianza que tengo en tu gobierno, en tu soberanía. Yo renuncio a esto en mi corazón, Señor nuestro. Sálvame, Cristo Jesús. Sálvame, Cristo. Porque escrito está: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, yo necesito esta salvación. Sálvame de mí mismo, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén.